El reciente recrudecimiento del conflicto israelí-palestino, con la escalada de violencia y genocidio en Gaza, ha desencadenado una ola de protestas a nivel mundial, incluyendo un fuerte movimiento estudiantil en universidades de Estados Unidos y otros países que, pues, en esta emisión queremos analizar este contexto de estas protestas. Estas protestas pues han sido motivadas por una solidaridad con el pueblo palestino, pues los estudiantes manifiestan su apoyo a la población de Gaza que sufre las consecuencias de un conflicto que lleva más de 70 años, denunciando el genocidio que no para, la pérdida de vidas civiles, en su mayoría mujeres y niños, la destrucción de infraestructuras y un cerco militar que no permite la llegada de alimentos ni medicamentos, creando una crisis humanitaria. También por la oposición a las políticas israelíes. Estas protestas también expresan una crisis a las políticas del gobierno israelí, especialmente la ocupación de territorios palestinos, los asentamientos, el bloqueo de Gaza y las acciones militares que consideran desproporcionadas. También esto es un rechazo a la postura de muchos gobiernos, como el de Estados Unidos y también gran parte de la Unión Europea. En algunos casos, pues los estudiantes critican la postura de sus propios gobiernos ante este genocidio permicida, como un apoyo incondicional a Israel o una falta de acción para detener este exterminio contra los palestinos. Y bueno, y para analizar este tema hemos invitado a Ramón Pedregal Casanova, miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, autor de los libros Gaza 51 días, Palestina, Crónicas de vida y resistencia, Diario de crisis, Belvergín en la perspectiva de género y Jesús Ferrero, y 7 novelas de la memoria histórica, Profacios, Postfacios, presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales, AMANE, miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos e integrante de la red de artistas, intelectuales y comunicadores solidarios con Nicaragua y el FSLN. Su último libro, Palestina es Palestina. Ramón, te damos la bienvenida a nuestra emisión, esta emisión especial en el día de hoy. Buenas tardes, en este momento te encuentras en Nicaragua, me estabas contando. Sí, buenas tardes, Hugo, y muy buenas tardes a todos los escuchantes. Sí, en este momento estoy en Nicaragua y, bueno, mi previsión es permanecer aquí hasta que se aburran de mí. Vengo como... Pero no se van a aburrir muy pronto. Bueno, yo haré lo posible porque no se aburran. Pero, en fin, vengo a colaborar, a trabajar, a ayudar a Nicaragua en lo que me sea posible. Y, bueno, como uno se dedica a tratar de explicar las situaciones, seguramente en buena parte porque uno necesita también entenderlas mejor, ¿no? Bueno, pues ese va a ser mi trabajo fundamental. Ya. Bueno, volviendo al tema sobre este gran movimiento estudiantil que empieza en diferentes universidades en Estados Unidos, que ha sufrido una gran represión porque pues los rectores de muchas universidades
han llamado o han autorizado la fuerza pública para que entren a desalojar a los estudiantes. También hemos visto imágenes de la represión brutal contra medios de comunicación que tratan de captar esas imágenes de las protestas y también de la represión. También han sido reprimidos fuertemente. Bueno, ¿cuáles son las principales razones por las cuales estos estudiantes universitarios protestan contra este genocidio en Gaza? Sí, hay como varias direcciones, ¿no? Una es que el genocidio que se comete contra el pueblo palestino ha saltado a los ojos del mundo. No es como en 1492, que no había medios de comunicación, y si no lee uno a de las casas, pues no sabes lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero hoy sí, hoy cualquiera que tenga un mínimo de interés y yo diría además de conciencia, de humanidad, puede saber lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo está soportado en una ideología que tiene todas las connotaciones de proceder del nazismo. No son los judíos que ellos quieren, con la marca que ellos quieren presentarse. El judaísmo es una religión, el sionismo es una ideología, es una cosa completamente distinta. Pero ellos utilizan un mismo modelo de presentación que utilizaban también en la Alemania de Hitler. Se hablaba de sionismo y de semitismo para unirlo y confundir a la gente. Y estos individuos lo emplean de la misma manera. Y vemos además cómo se emplean. Entonces, la matanza, el exterminio de otro pueblo, de otra religión, de otra creencia, de otro sistema de pensamiento, está determinado en las Naciones Unidas como genocidio. Y lo que están haciendo es eso. Se ha llegado a asimilar o a presentar la situación de Gaza en la destrucción como la que hicieron los aliados en Dresde. Entre el 70 y el 90% de los edificios de Gaza han desaparecido. Está todo en ruinas. Pero el número de asesinatos que han llevado a cabo supera con mucho los muertos que podría haber si los pudiésemos relacionar con el número de habitantes de Estados Unidos, equivaldría a 600.000 muertos. Digo, hay un asunto de humanidad que cualquiera que tenga un mínimo de interés por saber no va a dejar de asombrarse. Pero el asunto de las universidades, además, curiosamente, en España me llegaban estos días las noticias de que desde la Embajada de Estados Unidos estaban forzando las cosas para que en las universidades hablasen, se presentase a la OTAN como un ejército salvador. En realidad lo que necesitan es mano de obra, ya estamos viendo. Pero además necesitan mostrar lo que está sucediendo en el mundo como algo natural y entonces rebajar o desdibujar el carácter de los asesinatos para presentarlos como casi un empleo más, ¿no? Que lo que ha ocurrido en Estados Unidos en las universidades
es una protesta que viene dándose ya en otros sitios. En las calles de todas las ciudades del mundo ha habido manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, en contra del régimen de apartheid en el ente colonial que se hace llamar Israel, en contra de los gobiernos que envían armas, como es el caso alemán. Ahora que estoy en Nicaragua, la noticia de hace unos días es que Nicaragua presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para que juzgase a Alemania, porque es el segundo país que envía más armas al ente colonial, y en estos momentos que haya una entidad colonial, bueno, muy suavemente se podría decir que eso pertenece al siglo XIX, pero poniéndonos en el momento en el que vivimos, podríamos decir que eso es vejatorio para todos los pueblos del mundo, que a estas alturas se tome a un pueblo por asalto, se le aniquile y se ocupe su territorio y se roben sus riquezas. Eso que hacían los colonialistas de hace bien poco, porque hasta los 60 y tantos, Argelia, por ejemplo, pues fue colonia de Francia, y hoy vemos que en África los echan en Níger, en Burkina Faso, además a los colonialistas franceses. Bueno, pues cuando vemos que en muchos países la gente se ha echado a la calle para protestar contra el genocidio, está protestando contra el colonialismo, porque si no se acaba con el colonialismo, no se acabará con el supremacismo, con la eliminación de otras razas, de otros pueblos, de otras religiones, de otros puntos de vista, ¿no? Y en Estados Unidos lo que ha hecho ha sido estallar eso. Además, entre los estudiantes, porque a ellos les toca muy cerca, son los jóvenes que están contra la guerra, que estaban contra la guerra del Vietnam. Sí, precisamente, Ramón, disculpa que te interrumpa. El movimiento estudiantil, como tú lo dices, ha tenido una gran relevancia como movimiento para protestar contra las guerras, contra los conflictos, y pues y pedir que se establezca la paz. Sí. Recordemos en la guerra de Vietnam, también en Estados Unidos, este movimiento estudiantil fue el que impulsó todo un movimiento a nivel internacional por la paz. Sí. ¿Cómo podemos comparar el movimiento estudiantil de la guerra de Vietnam? Creo que fue en el 78, Sí, 78, a esta época con el conflicto israelo-palestino. Pues mira, hay algo que no se nos puede quitar de la cabeza, y es que la concepción del supremacismo, del creerse elegidos por un supuesto Dios, parece que permite cualquier cosa. Y claro, eso a las personas que mínimamente se vean implicadas en ese tipo de cosas les tiene que revolver necesariamente. Ayer me parece que leí que una señora, Vicky Paladino, que es republicana en el distrito de Queens de Nueva York, decía exactamente lo siguiente: la triste realidad es que nuestras escuelas están produciendo monstruos y ahora es nuestro trabajo matarlos, tan simple como eso. Y las escuelas y los profesores que se encuentran en la cima de este caos deben ser arrasados junto con ellos, ¿no? Claro, esa
visión del mundo hace muy difícil ningún entendimiento. Y los estudiantes de las universidades estadounidenses, que por cierto ya se ha dado la cifra de que han superado con bastante los 2.400 detenidos entre profesores y estudiantes, y de una manera brutal, absolutamente brutal, pues entienden que si se les habla de esa manera, como habla la policía, como parece que obedecen a las órdenes del Mossad, que se ha sacado por ahí un cable donde el Mossad dice cómo hay que intervenir, y tal, o las palabras de esta individua, esta Vicky Paladino, cualquiera que sea mínimamente sensato se da cuenta de que estamos ante un verdadero peligro. O sea, son gente con las que el diálogo es prácticamente imposible. En cualquier caso, hay un dato que se debe de conocer. Las universidades estadounidenses en su mayoría son fundaciones a las que pagan los estudiantes por estudiar. Y las fundaciones invierten su dinero para producir más dinero, porque son universidades como, en ese sentido, semiprivadas, ¿eh? Se asemeja un poco también al sistema carcelario estadounidense, que son empresas privadas y les interesa encarcelar porque les paga el Estado por cada uno de los encarcelados. Bueno, pues las fundaciones universitarias invierten su dinero fundamentalmente en empresas productivas y muchas de ellas en empresas de armas. Entonces, lo que han estado pidiendo los estudiantes es que las universidades no financien el envío de armas al ente colonial y para eso que no inviertan en las empresas armamentísticas, ¿no? El asunto es que parece que empieza por ser un asunto más moral que político, pero ha desembocado en un asunto completamente político, ¿no? Y de reacción ante las agresiones al pueblo palestino. De modo que en este momento encontramos un conflicto en las universidades estadounidenses que ya rebasa con mucho lo que seguramente desde el poder oscuro de Estados Unidos podían imaginar. A estas alturas, me parece que ayer leía que habían superado las 125 universidades en que los estudiantes se habían encerrado, habían ocupado, habían protestado, y a esto hay que añadir que la intervención de la policía se asemeja mucho a aquello que hicieron a finales de los 60 con la guerra del Vietnam, y es que han puesto francotiradores en los tejados de las universidades. En aquella ocasión, además, pusieron francotiradores, dispararon contra los estudiantes y murieron unos cuantos estudiantes. Aquello quedó sin investigar, sin castigar, Bueno, pues ahora parece que vuelven a la misma situación. Han puesto francotiradores y se corre el peligro, evidentemente, de que allí haya algo más que detenidos. Hay Sí, perdón. Podemos decir, pues, disculpa que te interrumpa, pero podemos decir de que este conflicto de Israel, este genocidio que se está perpetrando en este momento, que es escandaloso, que las redes sociales, como tú lo has dicho, han cumplido un papel
bastante determinante para la información, para que se pase en tiempo real lo que está pasando allá, a pesar de los filtros que quiere imponer Israel. Recientemente leía yo hoy que pues la cadena Al Jazeera fue prohibida Sí, para pues emitir en Israel sí, la información y también transmitir desde Israel la información. O sea, que cada vez más hay un cerco hacia los medios de comunicación para evitar de que esta información ajá, salga de allá en tiempo real. sí, Eh, sí, Esto prácticamente en Estados Unidos y en otros puntos del globo terráqueo ha generado entonces un debate, una discusión sobre esta situación concreta del territorio palestino, de la Franja de Gaza y de ese genocidio que se está perpetrando allá. sí, hay un asunto que es muy encomiable y es que eh, la gente eh, ha podido romper la barrera del silencio que habían impuesto sobre Gaza. Llevábamos ya muchísimo tiempo en que parecía que Palestina había desaparecido de la mesa de discusión, ¿no? Y bueno, lo ocurrido el 7 de octubre fue poner sobre la mesa el problema de Gaza principalmente, ¿no? Pero de Palestina en general. Desde entonces se cerraron todas las puertas a la comunicación y era difícil por los medios oficiales saber más allá de lo que decía el ente colonial, saber qué estaba sucediendo y la gente se ha puesto en cadena a enviar noticias por todas las vías posibles y eso ha hecho que salte por los aires toda la censura, todo el silencio, todo el esfuerzo del ente sionista eh, para acallar lo que estaban haciendo. Y hoy eh, sabemos o sabe todo el mundo qué es lo que, cuál es el propósito, porque no es que sea un acontecimiento puntual, ¿no? Sino que esta es la ideología eh, del sionismo, del sionacismo, ¿no? Lo digo sionacismo por, por su proceder nazi, y como ellos tienen ese vínculo, bueno, pues es lo que les corresponde desde mi punto de vista. En cualquier caso, los medios de comunicación empleados por la gente, las redes sociales, que también están vigiladas y están cortándose por todos los sitios, la actividad política de la gente, lo que ha hecho que la gente también adquiera conciencia política, se ha multiplicado y ha hecho que en todas partes se hable de lo que ocurre en Gaza, ¿no? En Estados Unidos, en las universidades, es muy importante, por ejemplo, saber que cuando los estudiantes han ocupado el campus, se han encerrado protestando y tal, unos primeros que atacaron, esto yo creo que se sabe poco, eran los miembros judíos sionistas que han pasado por el ejército de la entidad colonial, atacaron en grupos como bandidos a los estudiantes, y la policía no intervino, tardó hasta 2 horas en entrar en el asunto. Los sionistas les atacaron con todo tipo de objetos, con palos, con bates, con cadenas, como una banda fascista que son. El asunto es que cuando uno ve
ese proceder, pues yo, que vengo de España, me recuerda mucho a lo que ocurría allí estando el dictador Franco. Primero eran las bandas fascistas y nazis las que entraban a atacar a los manifestantes o a los que se concentraban, y luego, cuando ya habían hecho eso, entraba la policía. Exactamente igual que lo que están haciendo en Estados Unidos. Hay un asunto, y es que parece ser que el Mossad ha estado diciendo las formas en que tienen que intervenir, ¿no? El problema de esto es que nos está diciendo la dependencia o el vínculo que hay entre el Estado profundo, que son formados por los banqueros, el complejo industrial militar, la Fed, en fin, todo ese, el Wall Street, que son mayoritariamente sionistas, y son los que tienen cogido el poder de decisión en Estados Unidos. Y lo de las universidades, pues se les ha escapado. Se les ha escapado y les ha saltado a la cara, y los estudiantes que primero pedían casi como un asunto moral para que no se emplee su dinero para enviar armas al ente colonial, pues hoy se ha convertido en un problema políticamente muy molesto y que va a afectar sí o sí a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sí, precisamente estas protestas que se han repandido por todo Estados Unidos y que se están repandiendo por el mundo, pues ya en Francia, en algunas universidades, los estudiantes se están tomando las universidades para protestar en contra de esta escalada violenta que ha hecho Israel contra los palestinos en Gaza. Que no es la primera vez. Este conflicto no lo podemos nosotros tomar desde el 2023 acá en adelante. O sea, este viene desde el año 48, desde el mismo inicio de que se le diera la autoridad por parte de ese protectorado que tenía el Reino Unido en esta región de Palestina, a crear un Estado palestino. Recordemos de que esto generó un conflicto bastante grande, que pues, lo ganó Israel porque fue ayudado por la comunidad internacional o por estas potencias mundiales que le proporcionaron las armas suficientes para doblegar a los árabes y a los palestinos. Pero desde allí, desde el 48 hacia acá, han habido cualquier cantidad de enfrentamientos, de hostigamientos, de el impulso también al colonialismo, a los asentamientos coloniales, como venía haciendo los sionistas antes del 48, y que por esto pues se dio este permiso para que se creara el Estado israelí en este territorio de Palestina. O sea, esto, lo que está sucediendo en este momento en las universidades, podría de algún modo influir en las direcciones de las universidades para que reflexionen sobre su postura ante esta situación bélica, violenta que se está sucediendo en Gaza en este momento. Claro, desde luego, lo que no sé si nuestros escuchantes saben un poco cómo ocurrió, porque la decisión que se tomó en aquellas primeras Naciones Unidas que acaban de crearse estaba tan influida por los intereses del imperialismo inglés que entonces Naciones Unidas la formaban 56 países, ¿no? La mayoría de ellas
o buena parte de ellos tenían dependencia de Inglaterra, habían sido colonias, tenían alguna... Bien, pues como lo que se planteaba, como era la partición de un país para entregárselo al Fondo Mundial Judío, o sea, a un fondo financiero, al final, y aquello ocasionaba, para empezar, era contrario a los mismos principios que habían declarado como origen de las Naciones Unidas, y como aquello además ocasionaba una discusión de la que no se podía salir, se forzó la votación y en 3 minutos se decidió la partición. En 3 minutos. Claro, son 3 minutos históricos porque aquello hizo que el mundo entrase precisamente de nuevo en lo que se había tratado de combatir en la Segunda Guerra, ¿no? O sea, que se acabase con la opresión, que se acabase con la persecución a los pueblos, que se acabase con lo que significaba el nazismo, ¿no? Decidir eso en 3 minutos y contra un pueblo al que no se le ha permitido ni hablar, ni tener representación, pues ahora echamos cuentas y vemos el resultado de esas acciones tan interesadas por los anglosajones, ¿no? Dio como consecuencia una Segunda Guerra, en el 48, los sionistas producen lo que los palestinos llaman la Nakba, que es la expulsión del pueblo, de entre 800.000 y 1 millón de habitantes de Palestina para que se instalen los colonialistas. Destruyeron entre 500 y 600 pueblos, poblaciones y ciudades. Envenenaron los pozos para que la gente se tuviese que ir o muriese. Se fusiló en muchos sitios a los hombres. En fin, aquello que hicieron los sionistas como consecuencia de la partición es lo que están haciendo ahora en Gaza. Es lo mismo. Lo que pasa es que han pasado 75 años y se tiene muy poca memoria, ¿no? Pero si aquello fue un genocidio, este es el segundo genocidio. Teniendo en cuenta que entre aquella fecha y esta que estamos viviendo, todo lo que ha habido han sido matanzas. Hay todas esas generaciones de palestinos no han conocido la tranquilidad en su vida, ni un solo día. Hay, por ejemplo, algunas cifras que conviene que se conozcan. Hay cerca de 1 millón de palestinos que han pasado por las prisiones sionistas. Hay en estos momentos cerca de 9.000 prisioneros, y son prisioneros, no son presos. Preso es un término que se emplea para el que tiene un delito común, pero en las Naciones Unidas, en las convenciones de Ginebra, la 3 y la 4, se define a los encerrados en prisión que provienen de los territorios ocupados como prisioneros, porque son prisioneros políticos. Entonces no son presos, son prisioneros. Y si no, que lo necesite, que vaya a las convenciones de Ginebra. Pero estoy tratando un poco de explicar cómo la situación de los palestinos no es dramática, es trágica. Es algo espantoso. Desde hace 75 años que llevan
en una guerra declarada y escondida contra la población. Y ahora hemos visto, como si nadie supiese de dónde sale eso, cómo Netanyahu, bueno, y todo ese equipo de guerra que tiene, hacen declaraciones de hay que matar hasta los niños de pecho, hay que matar a los animales, hay que acabar con todo, hay que tirarles una bomba atómica, hay que matar a las mujeres y sobre todo a las mujeres embarazadas, porque así con un solo tiro matamos a 2 personas. Hay una persecución constante de los niños, de la infancia, porque los sionistas parece que tienen presente que el futuro está en los jóvenes, en los niños y tal, y entonces acabar con los niños es uno de sus propósitos, ¿no? Muy, muy terrible, muy terrible. El que la gente vaya conociendo o vaya aprendiendo lo que es la historia le da de alguna manera un escudo para prevenir lo que puede suceder, porque este tipo de gente hoy es en Palestina y además en Palestina como resultado de su fracaso en la guerra contra Rusia, entonces porque los unos y los otros se apoyaban y parece que a Estados Unidos le interesa mantener siempre la industria de la guerra. Ellos al fin y al cabo el 40% de su Producto Interior Bruto viene de la venta de armas y de este tipo de cosas, ¿no? Claro, les interesa muchísimo la guerra, pero además en Gaza resulta que se han descubierto petróleo y gas que son los recursos naturales que los imperialistas están necesitando porque se acaban las cosas, porque son finitas y entonces hay que echar mano de lo que tienen los demás y además de hacer la limpieza étnica, el genocidio, el exterminio del pueblo palestino, pues han encontrado que allí hay unas riquezas que les hacen falta o que les vienen muy bien para hacerse vendedores de ello, sobre todo a Europa, ¿no? Que ha cortado sus lazos con Rusia y va a necesitarlas. Hay un montón de elementos que están en torno a lo que sucede en Gaza. Y desde luego las universidades en todo el mundo, en este caso en Estados Unidos, yo creo que van conociendo cada vez más lo que realmente está sucediendo allí y de dónde procede todo el conflicto, ¿no? Sí, podría en cierto modo, como en el año 68, podría este movimiento estudiantil impulsar toda una campaña de pacificación, de buscarle una solución a este conflicto. Podría crearse un movimiento de gran envergadura en este momento mundial, estudiantil, que podría influir en esta pacificación, en buscarle una solución a este problema. Sí, hay un asunto que no debemos olvidar y es que la ocupación de Palestina, la agresión al pueblo de Gaza, lo que vemos, ha causado una grandísima herida en la población del mundo. La gente que parecía anodina o bueno, que no le afectaba lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, con Palestina se ha destapado la sensibilidad, se ha abierto la conciencia. Y si ocurrió en la guerra del Vietnam, en las universidades estadounidenses,
también puede ocurrir ahora. Ojalá y ocurra, porque Estados Unidos, los imperios siempre cuentan con que los conflictos sean lejos de su casa, porque hay que robar, hay que quitarle a los demás lo que ellos necesitan para vivir como viven, pero nunca cuentan con que su corrupción y su manera de hacer también afecta a su población. Y cuando la población interna de los imperios se mueve, entonces se le está moviendo la silla, como dicen, ¿no? al poder. Entonces, era muy importante que en Estados Unidos la gente en general, los trabajadores, las clases trabajadoras y, desde luego, el mundo de la cultura, eso que es una cosa tan abstracta y tan indeterminada, pues se pusiese en la realidad del momento, ¿no? Y bueno, las universidades en Estados Unidos, de una manera o de otra, en casos como el de Vietnam, han sido muy importantes, porque el imperio siempre piensa que el enemigo está fuera. Si el imperio se desestabiliza desde dentro, los pueblos que luchan por su independencia, por su soberanía, por conseguir la paz, con esas movilizaciones lo tienen más cerca. Y desde luego yo he recibido además muchos mensajes en que los palestinos agradecían a los pueblos que se movilizaban y a los estudiantes estadounidenses también en particular, porque para ellos era un soplo de esperanza, ¿no? De que se llegue de alguna manera a frenar la agresión, el genocidio, y se ponga en marcha lo que nunca quisieron los ingleses en aquellas fechas de la partición, ¿no? Que el Estado palestino consiga ser reconocido, que los colonialistas se vayan, se retiren. Hay un mandato de las Naciones Unidas que debían retirarse hasta las fronteras de 1967, ¿no? Que ya habían ocupado parte de Jerusalén. Pero no quieren eso, los sionistas no quieren eso. Los sionazis lo que quieren es todo el territorio, porque en su ideario son expansionistas, como los nazis. En su ideario lo que quieren es ocupar Palestina, parte de Siria, parte de Irak, parte de Jordania, parte de Egipto. Ese es el mapa que Netanyahu en Naciones Unidas, en un mes antes de que ocurriese eso, el 7 de septiembre, de octubre, perdón, en septiembre, el mismo Netanyahu presentaba un mapa en Naciones Unidas de lo que ellos querían que fuese el gran Israel. Y no aparecía Palestina, y aparecían cogidas partes de todos los países que hay alrededor. Luego, su ideario no se detiene con la matanza de los razatíes, con la matanza del pueblo palestino. Va mucho más allá y, desde luego, y sobre todo, es la implementación, la instauración de un ideario que, de aplicarse al resto del mundo, pues nos veríamos todos en la misma condición en que se ven hoy los palestinos de Gaza. Y eso debería de hacernos pensar que en realidad el pueblo palestino está defendiendo los derechos de todos los pueblos.
el derecho a la libertad, a la autodeterminación, a la independencia, a la soberanía, los derechos humanos, en fin. Sí, en este momento, pues hay otros países que ya a nivel de Estado, a nivel de gobierno, se están sumando también a esta protesta y Claro. están llamando a sus embajadores a sus países respectivos. El caso de Colombia recientemente con el presidente Gustavo Petro, que anunció el 1 de mayo la ruptura de relaciones diplomáticas, es un ejemplo de esto. Otro gobierno, otro estado más que se suma a no ser cómplice de este genocidio. En un momento dado, según cómo van las cosas, Israel podría quedarse solo o cómo ves tú este panorama Sí, a bueno, nivel diplomático. hay un asunto. Primero, la acción de, de Petro es importantísima. Yo creo que el mundo tiene que tomar nota, pero un ejemplo de dignidad como ese es el que ha dado también Nicaragua, que ha ido a la Corte Internacional de Justicia para que se juzgue en el caso de Alemania, porque está implicado, porque era el segundo que más armas envía, ¿no? Pero es que además había suspendido el dinero que tiene que dar a las Naciones Unidas para la protección de los refugiados, a la UNRWA. ¿Qué es lo que han hecho cuando han hablado de esto en los medios corporativos que dicen, ¿no? Que no se ha aceptado la denuncia de Nicaragua? No es cierto, no es cierto. La denuncia consiguió precisamente que antes de que se discutiese, Alemania se echase para atrás. O sea, consiguió los objetivos antes de que se pusiese sobre la mesa. Se había denunciado y cuando se iba a juzgar, Alemania se retiró. Pasó de no sé cuántos cientos de millones de dólares que enviaba en armas o miles al Estado sionista a dejarlo en un solo millón. Y lo segundo, el dinero que se había negado a dar a la UNRWA ha resultado que inmediatamente dijo que lo reponía y que volvía a pagar lo que debía. Luego, los dos elementos se han conseguido. Es una victoria de los gobiernos que valientemente defienden al pueblo palestino y, como resultado de ello, a todos los pueblos del mundo. El que la ley, el derecho universal, la justicia, esté por encima de los deseos de cualquiera que quiere acabar con la ley. En realidad, la base que hoy se reconoce a la ONU es la base del multilateralismo, del respeto, de la igualdad, del acuerdo, del entendimiento, del tal. Bueno, pues son estos individuos los que han pretendido o los que pretenden, como lo empezó también así Naciones Unidas con la partición de Palestina, pretenden que la ley a ellos no les afecte, que las leyes sean para los demás. Y entonces ellos pueden instrumentalizar bloqueos, sanciones y demás al margen de la ley, porque son unilaterales, son ilegítimas, no están en derecho. Todas esas acciones. Eso de ahora envío las armas, ahora apoyo a los neonazis, ahora retiro mis pagos, mis obligaciones de pago
a los organismos internacionales. No, perdón. Todo el mundo lo tiene que hacer porque la garantía de la paz está basada en esos acuerdos. Y los que no están interesados en los acuerdos es porque quieren que no haya nada que les sujete. Lo que ha hecho precisamente el caso de Gaza ha sido poner sobre la mesa la realidad que se venía usurpando desde 1947-48. Porque desde esa fecha se creó un aparato colonial que era ilegal, en contra de los principios de la misma ONU, en contra de otro pueblo, en contra de otro país. Y ese aparato colonial que crearon ha venido desobedeciendo todos los principios de la ONU, todas las emisiones de condenas, de leyes, todo, absolutamente todo, el ente colonial lo ha ido desconociendo. Se ha puesto por encima de la ley. Es un ente delincuente, en una palabra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con todo esto? Bueno, pues que ha ido sembrando muerte durante todos estos años y ha llegado al punto en que ahora se permite, sin nada que le pare en la conciencia, decir tal cual son y cómo actúan. Claro, eso a las personas mínimamente sensibilizadas que tienen a su familia, a sus hijos, a sus amigos, o sea, a los seres sociales, les tiene que conmover ver que si tratan así a un pueblo pobre además, ¿no? Porque lo que hay en Gaza no son precisamente los ricos no van a las guerras, los ricos no pasan hambre, los ricos no tienen dificultades para vivir, ellos mandan. Como en los gobiernos europeos, que vayan hasta el último ucraniano o que vayan ahora se están haciendo campañas para que los europeos vayan asimilando la idea de que ir a la guerra es necesario o no es tan malo, ¿no? Bueno, Gaza o el pueblo de Gaza o la resistencia palestina ha puesto sobre la mesa eso para que todo el mundo sepa quiénes son los poderes que hay en el mundo, de dónde proviene todo lo que está sucediendo. Y desde luego los estudiantes estadounidenses yo creo que han puesto la flor encima de todo, ¿no? O sea, están señalando cómo la realidad les ha llegado también, ¿no? Sí, precisamente uno de los factores que han impedido, para mí personalmente, de que este genocidio se pare es precisamente la acción de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que ha bloqueado en varias ocasiones el pedido de un stop a este genocidio, de una tregua, en fin. En este momento, hablando también de estas demandas, recordemos también que en enero Sudáfrica demandó ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por genocidio. Sí. En estos días, pues, se está sobre la mesa precisamente ese veredicto de esta Corte, que en determinado momento ya dijo, bueno, le damos plazo a Israel para que pare este genocidio, sin embargo, el genocidio ha seguido. O sea, Sí. podría en determinado momento esta Corte decir, bueno, listo, vamos a poner orden de capturas internacionales contra los perpetradores de este genocidio. Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es el análisis que hay en este momento sobre estos veredictos?
Eso, yo creo que eso sería lo deseable por cualquier persona que esté al tanto de lo que está sucediendo, porque lo que no puede ocurrir o lo que no es aceptable de ninguna manera es que los delincuentes, los que no obedecen al derecho internacional, los que se permiten los peores crímenes de la humanidad, sigan tranquilamente como si a ellos no les afectase la ley. Entonces, la denuncia de Sudáfrica vino sobre todo a señalar que había que tomar alguna acción al respecto, que no se podía dejar pasar la situación. Y eso que al principio parece que los sionistas, los sionazis, se reían de ello porque lo desobedecieron e inmediatamente después bombardearon todavía mucho más de lo que venían haciendo. O sea, fue muy terrible. Lo que hoy observamos es que ya hay un movimiento político extendido, que hay numerosos gobiernos que están tomando al respecto su responsabilidad, su parte en el asunto, y puede ocurrir que no la Corte Internacional de Justicia, que no juzga personas, la Corte Internacional de Justicia forma parte de las Naciones Unidas, es un tribunal de las Naciones Unidas, pero la Corte Penal Internacional, que es otra cosa, sí juzga a personas. Y entonces el miedo que les daba es que esa corte, que en realidad no tiene medios para hacer cumplir sus dictámenes, pero sin embargo tiene un peso político enorme en el mundo, sus decisiones. Bueno, pues si dijese en un momento determinado que la cúpula dirigente del ente colonial está condenada y tiene que ser llevada a los tribunales, eso desde luego aclararía mucho sobre lo que las responsabilidades y quién debe pagar por todo lo que están haciendo, ¿no? Pero no sería suficiente en ningún caso, porque el problema no es un problema de una, de dos o de 10 o de 200 personas. El problema es que en lo que se llama Israel, el ideario en el que se ha educado a la población es un ideario racista, cargado de odio, supremacista, que considera que todos los habitantes del mundo deben de ser sus esclavos. Y así lo dicen diariamente, así se lo leen a las tropas y así lo leen en los colegios y en las universidades, se educan en eso. Entonces, no es un problema de una, de dos o de 100 personas, es un problema muy serio, político, social, de una construcción que se ha fundamentado en un ideario contrario a los derechos humanos, a los derechos sociales, a la justicia universal. Entonces, la única solución es que a la condena de estos dirigentes se acompañe con la aprobación del Estado de Palestina, que sería lo único que pondría la paz sobre la mesa. Y es casualmente lo único que ellos no quieren. Por algo será, ¿no? Por algo será. De ahí que, bueno, el mismo Biden había declarado que si el Estado sionista no existiese, había que crearlo. Porque claro, para el imperialismo, tener una punta de lanza en Oriente Medio
es disponer de una mano libre para apropiarse de todo lo que hay allí. En algún momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, algún vicesecretario o secretario de Estado dijo que si les cortasen el petróleo que venía de Medio Oriente, el mundo de Estados Unidos se hundía, no disponían de recursos suficientes. Bueno, lo que están poniendo sobre la mesa son sus intereses, y sus intereses ya vemos que para ellos están por encima de cualquier pueblo y de cualquier asunto social o de justicia o de cualquier acuerdo internacional, ¿no? Para ellos eso no significa nada. De modo que la actuación de estos gobiernos, del gobierno colombiano de Petro, del gobierno de Nicaragua, y también han sido acompañados por Venezuela y por Cuba. Y por Bolivia también. Claro, yo creo que eso es de una dignidad que debería hacer pensar cómo es que los países que se llaman del tercer mundo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que son los que han combatido contra el colonialismo y contra el imperialismo, hombre, son los mayores defensores, como el caso de Sudáfrica, los mayores defensores del pueblo palestino. Pues uno inmediatamente tendría que decir, a ver, al lado de quién me estoy poniendo. Porque claro, si me pongo al lado de los sionazis, es que estoy defendiendo las causas más horribles de la humanidad, ¿no? Si me pongo al lado del poder imperial, tendría que pensarme qué es lo que estoy defendiendo para los míos. Y para los míos en el sentido amplio, para la humanidad en su conjunto. De modo que el asunto de Gaza y de Palestina, eso que parece tan sumamente pequeño, tiene una importancia universal, por decirlo de algún modo. Y eso cualquiera, a partir de ahí, tendría que saber dónde está su lugar y con quién está. Y si puede salir a la calle y ayudar y apoyar al pueblo palestino, que es en definitiva el pueblo que le está defendiendo a uno, que está defendiendo los derechos de todos, ¿no? Empezando porque se acabe el colonialismo. Sí, precisamente. Y luego el sistema colonial que hoy tienen establecido, que es indirecto a través de los bancos, de las multinacionales y demás, pero se está luchando contra todo eso, ¿no? Precisamente en este momento se está negociando una nueva tregua entre Israel y Hamas, Sí, una tregua que pues se está exigiendo nuevamente un intercambio de prisioneros, ¿ya? sí. Eh, no sé las otras condiciones que se estén negociando en este momento, eh, pero pues para Estados Unidos la oferta de Israel es bastante generosa. Para Hamas dice no, eso no nos conviene a nosotros. O sea, ¿cómo está este tira y encoge en esta Claro, negociación de esta nueva tregua? claro, es que el asunto es que para Netanyahu y todos estos, lo importante es desalojar la franja para poder
robar el petróleo y el gas que hay en las costas de Gaza, ¿no? Que eso es un objetivo. Hay otro asunto detrás de esto, y es que en su ideario todo les pertenece. Y ahí no hay ninguna, no aceptan que se discuta. Jamás lo que ha dicho, decimos jamás, pero deberíamos, yo creo, hablar más de la resistencia palestina, porque la resistencia es un derecho reconocido en las Naciones Unidas. No son terroristas. Naciones Unidas no ha declarado que jamás sea una organización terrorista. Jamás, con otras 14 organizaciones políticas palestinas, conforman lo que se llama la resistencia. El Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el Frente Popular, y así hasta 14 o 15, ¿no? Y ellos lo que han planteado desde el primer momento es que su tierra es Palestina y nadie los puede echar de ahí. Creo que eso es perfectamente reconocible, ¿no? Hasta las mismas Naciones Unidas lo reconocen. Pero además de eso, lo que han puesto como condición es que se establezca la paz. Y solamente en un estado de paz se puede hacer el intercambio de prisioneros. Téngase en cuenta que en las prisiones sionistas o sionazis, lo que hay ahora mismo son en torno a 9.000 prisioneros, que muchos de ellos son niños y niñas, que otra buena parte son mujeres y el resto son hombres. Alguno que lleva preso más de 40 años, más de 40 años, en una situación de colonialismo. ¿Cómo se entiende eso? Es que se puede aceptar que a estas alturas haya un ente colonial, para empezar, pero que además se imponga o se ponga por encima de la ley internacional y haga de su capa un sayo y se permita cualquier cosa con la población colonizada. Bueno, pues si se tiene que llegar a un acuerdo, se va a tener que llegar teniendo presente que al pueblo palestino no se le puede expulsar. Y sin embargo, el poder oscuro de Estados Unidos había establecido ya un sistema en las costas de Gaza por el que, puerto flotante, por el que podían ir sacando a los palestinos para depositarlos en otros países, tanto del entorno como de Europa. Ese era el primer plan. Desde antes de estallar la guerra, que tenían los sionazis, expulsar a toda la población a los países de alrededor y, entre otros, a Grecia, a Italia y a España. Y asignaban ellos mismos las cantidades de miles de palestinos a desplazar a cada uno de los sitios, ¿no? Como aquello no fue aceptado, porque claro, era una barbaridad de tamaño inmedible, bueno, pues ellos han seguido por ese camino y Estados Unidos ha construido un
puerto flotante para que puedan llegar las embarcaciones y puedan ir sacando a la población y echarla de allí. Eso es un crimen. Eso es un crimen de lesa humanidad. A los pueblos no se les puede desplazar. El desplazamiento, la colonización, es un crimen de genocidio. Las colonias mismas que establecen en Palestina están reconocidos como ilegales y es un crimen de guerra. Luego, lo que pretenden hacer, llevar a la población, a la fuerza, fuera de Palestina, se llama también genocidio. ¿Qué es lo que hay que hacer para impedir esto? Pues desde luego exigir que los gobiernos rompan relaciones con el ente colonial, como ha hecho Petro, como ha hecho Nicaragua, como ha hecho Cuba, Venezuela, Bolivia, gobiernos con dignidad, que batallan por su soberanía y por la soberanía de todos. Y eso es una acción contundente, también es una acción contundente y hay que reconocérsela a los yemeníes, ¿no? Es decir, no puede existir un ente que cometa genocidio y que todos los países, esos europeos, esos que se dicen tan democráticos y tan bien formados, estén callados o estén, bueno, aquí voto una cosa, pero luego no hago absolutamente nada. Bueno, los yemeníes han apostado por el pueblo palestino y están decididos a que se respete al pueblo palestino, que es respetar el derecho de todos. Volvemos a ello, ¿no? Hacen falta para eso que la gente, los pueblos, se pongan en la calle, exijan a sus gobiernos y pongan las condiciones sobre la mesa. Sí, precisamente Ramón, ¿cuáles serían esas enseñanzas que podemos tomar de este movimiento estudiantil, universitario, que pues se ha comenzado en Estados Unidos y que se está repartiendo por todo el mundo, está Sí. extendiendo? Recordemos, ahorita en Francia, también están en España, creo que en Alemania también están, ya se está impulsando este movimiento, o en fin, esto está agrandando. O sea, ¿qué enseñanza podemos tener de este movimiento? Y también, ¿cuáles serían esos desafíos de los estudiantes en este momento para romper esos cercos que se han impuesto para que esta escalada violenta, genocida que está haciendo Israel contra los palestinos se pase como si nada, como que si nada estuviera pasando en el mundo? Sí, hay un asunto que ha sido fundamental y es que los estudiantes se han politizado. Y es que uno no puede permanecer al margen de lo que está sucediendo, porque forma parte de la realidad, de la vida de todos. La política, conforme se ha manejado en los estados liberales, comprende fundamentalmente la corrupción, el manejo, el individualismo, la persecución de intereses ajenos al conjunto, a la comunidad, la imposición de asuntos que vienen de fuera por los intereses del imperio, la entrega del país a las grandes multinacionales, a los bancos. Y con todo eso
se acaba con la soberanía alimentaria, por ejemplo, en Europa hoy los agricultores pues ven que no les sirve de nada su trabajo. Los trabajadores de las empresas ven que se quedan sin empleo. Los estudiantes ven que les cobran tanto que no pueden pagar, es en el caso de España, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto viene porque han conseguido despolitizarlo todo, o sea, que nadie se interese por lo que están haciendo, que nadie se defienda, y entonces han llevado a las sociedades al adormecimiento. Pero volvemos a lo de antes. El asunto de Gaza ha hecho que la gente se sensibilice, tome conciencia, empiece a ver que lo que está ocurriendo no se puede consentir, que los gobiernos, los estados que tienen sobre ellos no son representativos. Son representativos de las multinacionales, de los intereses ajenos a su país, en fin, de cualquier cosa, menos de los pueblos. Y lo que está diciendo la resistencia palestina es que se respete su vida, la vida de los palestinos, que se respete el Estado palestino, que tengan independencia, soberanía, que puedan, el mismo bloqueo era el ejemplo, ¿no? Llevan 17 años con un bloqueo criminal por el que no podía pasar ni alimentos, ni medicinas, ni siquiera energía eléctrica que era administrada por el ente colonial. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, pues lo que están diciendo es que se respeten todas esas cosas que son necesarias para la supervivencia, para la convivencia entre pueblos y países. Entonces, las condiciones que está pidiendo la resistencia palestina no son en absoluto nada ajenas a la vida de los demás. Lo que es ajeno a la vida de las grandes mayorías es precisamente decir que donde me interesa robo y mato y expulso a las poblaciones. O me salto todo el derecho internacional y impongo a los demás las condiciones que a mí me interesan. Eso es completamente... la politización de la gente no es ni más ni menos que la adquisición de conocimientos sobre la realidad. Pero a eso debe ser acompañado por la manifestación, por la organización, por la disposición permanente de exigir que se cumplan los derechos de todos. Si no se hace eso, no va a haber solución. Y hay quien no quiere que haya solución, lo estamos viendo. O sea, en la ONU, 5 veces, Estados Unidos se ha negado a que haya una tregua, a que haya paz. 5 veces. Cuando todo el mundo está pidiendo paz y se ha votado por la paz, Estados Unidos se ha opuesto a ello. Y además se ha opuesto en la práctica enviando miles y miles de millones en armas y sosteniendo el aparato colonial con dinero cuando todo el mundo sabe que es un aparato completamente improductivo, que vive subvencionado, que no tiene ningún recurso más que el de sus amos, que es una cosa artificial y es contraria al lugar donde se ha instalado. Luego, si queremos que haya paz, tenemos que exigir la paz. Si queremos que se cumpla el derecho internacional, tenemos que exigir que se cumpla el derecho internacional.
y que se cumpla empezando por los mismos sitios donde estamos, por los gobiernos, que sean gobiernos decentes, dignos, representativos, con carácter popular, que escuchen a la gente, que sean capaces de interpretar las voluntades más fieles de los acuerdos internacionales. Y claro, eso podrán decir, es que eso es, qué sé yo, ¿qué se van a inventar? ¿Eso es comunismo o eso es, bueno, llámelo usted como le dé la gana, pero son las cuestiones mínimas sobre las que el mundo puede vivir? Los estudiantes que han salido en Europa, en Alemania, y los manifestantes que han sido apaleados en Berlín, en fin, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España menos, porque ha habido como un mirar para otro lado. En Estados Unidos, la brutalidad, la barbaridad, llevar hasta francotiradores a la universidad, nos está diciendo qué clase de gobernantes tienen esos, los alemanes, los franceses, que se oponen a la guerra. Y no solamente se oponen a la guerra, sino que están dispuestas a llevarlo a sus pueblos, ¿no? A apalearlos, a encarcelarlos, a darles la peor vida posible para que agachen la cabeza. Y los estudiantes de Estados Unidos en ese sentido están dando un ejemplo que hoy es admirable y además ayuda mucho a que el resto también asuma su parte de responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el mensaje que tú pasarías en este momento a través de este medio a todas las personas que nos siguen y a todas las personas que van a escuchar y a ver esta entrevista o este análisis que hemos hecho? Bueno, a estas alturas, lo primero, muchísimas gracias por seguir escuchándonos, ¿no? A pesar de que lo que estamos diciendo puede resultar muy reiterativo, pero entenderán que estamos llamando a la humanidad y estamos llamando a la comprensión y estamos llamando a la elevación de las miradas hacia algo que nos corresponde como seres humanos, y estamos llamando al cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos como capaces de poner sobre la mesa la justicia como principio universal, para que Netanyahu y todos esos individuos sean llevados a los tribunales, pero que además, para que Palestina tenga derecho, como el resto de los países del mundo, a su autodeterminación, a la creación de su propio Estado, para que sea independiente y soberano, para que todos podamos estar unidos frente al colonialismo, que es algo anacrónico, que está fuera de lugar, que en el siglo, en el momento en que estamos viviendo, eso ha quedado, por supuesto, muy atrás, que el racismo, el apartheid, el genocidio deben de ser condenados, que no se puede de ninguna manera consentir que haya alguien que se permita apalear a quien defiende las cosas más básicas de cualquier vivencia en común socialmente. Y es para eso fundamental que todos estemos en la calle, estemos exigiendo que se cumpla con esos principios. Porque si no se hace eso, estamos todos condenados. Por ahí
había un cartel que vi estos días, o una pancarta donde decían: todo el mundo está ocupado por el sionismo menos Gaza, que está resistiendo. Pues Bueno, que no sea tan terrible, que nos defendamos, que defendamos al pueblo palestino, que es defendernos nosotros mismos. bueno, profesor Ramón Pedregal Casanova, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en esta emisión sobre este análisis que está en este momento sobre la mesa, como es las protestas universitarias de los estudiantes universitarios en Estados Unidos y en el mundo, cuáles serían, cuáles son el impacto que va a tener estas protestas en el desarrollo de un movimiento por la paz que ponga fin a este conflicto y a este genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino en Gaza y en otras partes también, en otros territorios de Palestina. Bueno, hasta la próxima. Les deseo muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales, y también muchos éxitos allá en Nicaragua. Que me lo traten muy bien. Es un honor, Hugo. Muchísimas gracias por la atención que me has prestado y recibe mi abrazo fraterno, así como todas las personas que nos hayan escuchado. Para todos, un fuerte abrazo y que seamos capaces de luchar como lo hemos visto, capaces de denunciar como ha hecho Petro, como hace Nicaragua, como hace Venezuela, como hace Cuba, como hace Bolivia, los pueblos que hoy representan lo mejor de la humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.